Y bien, estamos entonces con Marcial Rubio Correa, rector de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así se llama por lo menos hasta ahora. Marcial, ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo está? Han tenido una asamblea larga de 6 horas más o menos, en la cual me parece que el acuerdo más importante es que se ha dispuesto que el rectorado dé todos los pasos dirigidos a establecer el diálogo con las autoridades de la Iglesia en la perspectiva de hallar una solución integral para el conflicto dentro del marco de sus acuerdos de septiembre del 2011. Ahora, los acuerdos de septiembre del 2011, a su vez, el principal señala que no se acepta la propuesta famosa de modificación del estatuto presentada por el gran canciller, es decir, la presentada por la Santa Sede. De modo tal que vamos a dialogar, pero no vamos a acatar lo que se les está pidiendo. Esa es un poco la conclusión. Bueno, ha habido un primer diálogo muy extenso con el cardenal Erdó, que vino en diciembre, y hay unas conversaciones, la mía con el cardenal Bertone, otra con el cardenal Cipriani, otra con el... ¿Es verdad que se encontró en el avión con...? Nos encontramos en el avión, sí, y ahí conversamos un rato, sí. Y después con el presidente de la conferencia episcopal, con el señor Nuncio, y hoy día con 3 obispos en la asamblea que no habían ido en los últimos años y ahora han tenido la gentileza de ir, que nos ha alegrado mucho, y yo creo que hay una buena disposición al diálogo y creo que podemos arribar a conclusiones constructivas. ¿Cree usted que se puede llegar a algún acuerdo? Yo creo que sí. Pero si es dentro del marco de los acuerdos de septiembre del 2011, como le digo, esos acuerdos lo que señalan es reafirmar la autonomía de la universidad y declarar en consecuencia que no se aprueba la propuesta de reforma del estatuto presentada por el gran canciller. Dentro de ese marco va a ser un poco difícil llegar a un acuerdo, ¿sabes? No, porque hay muchas fórmulas que pueden encontrar una solución a los problemas pendientes, que son los problemas de supervisión de la parte económica y financiera de la universidad y de la nominación del rector, ¿no? Yo creo que sí hay posibilidades. Bueno, claro, lo que plantea la Santa Sede es que el rector sea elegido por el gran canciller de una terna propuesta por la Asamblea. ¿Ese punto no es negociable? Digamos, rechazo a ese punto. Bueno, pero en la universidad ha habido una práctica desde el año 72 hasta el año 99 incluido, en el cual 6 rectores han sido elegidos por la Asamblea Universitaria y han sido confirmados por la Santa Sede. Los rectores que no han sido confirmados son el rector elegido el 2004 y el rector elegido el 2009, que soy yo. Sin embargo, yo soy convocado por el secretario de Estado Vaticano como rector a verlo, de tal manera que hay una proclividad a dejar las formas brutales de lado y a estudiar una fórmula en la cual podamos, sin tener vencedores ni vencidos, sino un diálogo maduro, que es lo que estamos promoviendo y tratando de lograr. Ojalá se logre. Sí, no, claro, por supuesto, eso sería interesante. Veo que las cosas, digamos, de alguna manera empiezan a aproximarse, pero... Ahora, si la asamblea elige a una terna que es de la cual escoge el canciller, ¿en qué medida eso vulnera la autonomía? Porque finalmente es la asamblea la que escoge a la terna. Bueno, porque hay una ley universitaria, según la cual se rige la Universidad Católica, en la cual más bien es la asamblea la que elige el rector, ¿no? Y siempre ha habido, como le digo, una tradición de 30 años fácilmente, en la cual ese rector ha sido confirmado por la autoridad vaticana, de tal manera que yo creo que en torno a eso podemos encontrar fórmulas. Algunas cosas se discutieron el año 1999 en una comisión que hubo conformada por personas vinculadas al arzobispado y personas vinculadas a la universidad, que avanzaron algunas cosas en torno a esto, y yo creo que por ahí podemos encontrar caminos. De repente, sí. Bueno, porque la respuesta que el arzobispado suele dar al argumento de la ley
bueno, los obispos en general, porque la conferencia episcopal se ha pronunciado toda ella en ese mismo sentido, de que la aceptación de estas reformas estatutarias no violenta la ley. Ellos señalan que hay un artículo en la ley universitaria que abre la puerta en ese sentido. Dice que todas las universidades tienen los mismos derechos y obligaciones con las peculiaridades establecidas por la ley y las propias de su condición jurídica. Según ellos, pues eso se refiere precisamente a casos como el de la Universidad Católica. En el sentido de que la Universidad Católica no estaría sujeta por la ley universitaria, sujeta a la ley universitaria. Claro, es decir, lo que dice la propia ley es que, entre comillas, las universidades tienen los mismos derechos y obligaciones con las peculiaridades establecidas por la ley y las propias de su condición jurídica. Es decir, todas tienen las mismas obligaciones, salvo cuando hay alguna peculiaridad. Bueno, la peculiaridad de una universidad como la Católica está en el artículo 19 del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano, cuya primera parte dice: la Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel de conformidad con la legislación nacional en el ámbito de la educación particular. Entonces, bueno, pero la legislación nacional dice lo que le acabo de decir. Entonces, por eso, pues, no, pero es clarísimo que la Santa Sede y el Estado peruano han decidido que los centros educativos se pueden establecer libremente de conformidad con la legislación nacional. Entonces, la excepción es que se rigen por la legislación nacional. Pero ¿cómo haría, digamos, el arzobispado para desacatar lo que establece la Santa Sede? Porque aparentemente el pedido de la Santa Sede es muy claro, ¿no?, sobre este punto. Es decir, ahí va a ser un tema complicado, ¿no? El asunto es que yo creo que la Santa Sede es consciente de que puede haber un diálogo, porque es muy sencillo. La decisión que tomó la Asamblea Universitaria el 23 de septiembre ameritaba que hoy día la universidad no fuera pontificia. Sin embargo, el cardenal Bertone invita a conversar tanto al cardenal, al presidente de la Conferencia Episcopal por un lado, y al segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal por un lado, como al rector por otro lado. Entonces, yo creo que eso es constructivo y creativo, ¿no? Más Claro. allá de los papeles formales que a veces dicen cosas que tienen que decir, pero que pueden extenderse un poco. No, claro, eso es Como siempre sucede, ¿no? sí, como siempre sucede. Efectivamente, ojalá que se pueda avanzar. Ojalá. Ahora, la preocupación principal de la universidad, y es perfectamente entendible, es el asunto de la autonomía. De hecho, el punto número 1 del acuerdo de septiembre del año pasado fue ese: reafirmar la autonomía de la universidad y declarar en consecuencia que no aprueba la propuesta de reforma del estatuto, etcétera. Ahora, el Comercio publicó un editorial antes de ayer señalando que la autonomía, esta autonomía frente al Estado, no es una autonomía frente al propietario, digamos, de la universidad, en la medida en que la Iglesia, en la medida en que la universidad pertenece, se supone, a la Iglesia. Entonces, la autonomía no juega ahí como... Bueno, yo soy católico, pero la Iglesia no es propietaria de mí. No, claro. Por eso, la universidad es católica, pero la Iglesia no es propietaria de la Universidad Católica, ni de los bienes de la Universidad Católica. Los bienes, usted ha estudiado Derecho, se rigen por la ley del lugar donde están ubicados. Y nosotros tenemos los bienes inscritos en la SUNARP desde hace muchos años y en sus antecesores, y en ningún caso se ha dicho que esos son bienes pertenecientes a la Iglesia Católica. No, pero la universidad como tal es una universidad que, digamos... Vinculada a la Iglesia, por supuesto, pero no es propiedad de la Iglesia como usted ha dicho originalmente. Bueno, pero es lo que está de alguna manera en los estatutos originales de la universidad, en el estatuto del año 56. ¿Propiedad de la Iglesia Católica? No. Bueno, la palabra, es que la palabra propiedad es quizás pertenece a la Iglesia Católica. ¿Qué significa eso? ¿Propiedad o no es propiedad? No es propiedad, pues entonces, porque lo que se está discutiendo acá es quién se queda con los bienes. Eso es lo que ha planteado el padre Gaspar, eso es lo que ha planteado Altuve y eso es lo que han planteado antes abogados de otras tiendas. Y los bienes son de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es una institución reconocida clarísimamente en las leyes peruanas como una institución
específica, distinta de la Iglesia Católica, con la cual tiene un vínculo muy estrecho que queremos mantener y reforzar. Pero no es propiedad. Pero cuando, por ejemplo, en el Estatuto de 56 se dice que la Universidad Católica del Perú se rige por los presentes estatutos en entera conformidad con las leyes de la Iglesia y las del Estado peruano, con absoluto acatamiento de las resoluciones de la Santa Sede, de la cual depende. Es una universidad que, no sé, ¿De cuándo es tiene eso? un vínculo vital, como dice... Sí, pero ¿de cuándo es eso? Ese es el Estatuto de 56. Bueno, pues, pero estamos en el 2012. Que reafirma... bueno, pero uno puede cambiar, digamos, deshacerse de su propietario, entre comillas, por un estatuto. Es que no es un propietario, ¿no es cierto? Hay un vínculo, una pertenencia institucional, pero no una propiedad, son dos cosas. Propiedad es, yo soy dueño de un bien que tiene un valor y que lo puedo vender, comprar, alquilar, regalar o quemar. La Iglesia no puede hacer nada de eso con la Católica. Ya, pero no es... Entonces no es propietaria, pues, ¿no? Hay un vínculo. Sobre ese vínculo han transcurrido a lo largo del tiempo 2 leyes universitarias, 2 o 3 constituciones, ¿no? Y un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano. Pero en virtud de qué relación el Vaticano, por ejemplo, la Santa Sede o el Arzobispado, el Gran Canciller, ratificaba al rector, por ejemplo, ¿no? Porque hay un vínculo estatutario, el estatuto dice eso. Pero es un vínculo puramente volitivo. Es decir, no hay ninguna relación de derecho. Es ahí. un vínculo institucional establecido por el estatuto, y el estatuto es derecho. Ahí está el estatuto. O sea que si la universidad decide, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Si la universidad decide romper ese vínculo, es un asunto digamos, es un asunto puramente volitivo, en el sentido de que la universidad decide romper ese vínculo y no tendría ninguna consecuencia de tipo jurídico o legal, ni sobre los bienes, ni sobre las decisiones, ni sobre nada. Sí, la universidad no tiene la decisión de romper ese vínculo. La universidad quiere establecer ese vínculo y fortalecerlo y solucionar unas diferencias que hay sobre ciertos asuntos de control de los bienes y de elección de rector. Pero no estamos en la hipótesis de que la universidad quiera romper. Eso no se ha dicho nunca. Pero usted no cree que si efectivamente la universidad, no sé, si no se llegara a un acuerdo y se rompiera el vínculo, la Iglesia podría accionar reclamando la propiedad de los bienes y todo lo demás. ¿Pero en virtud de qué? ¿De cuál es el título? El origen, la fundación de la universidad en fin, dentro de la Iglesia y todo lo demás. Pero ¿no? eso no es un título para adquirir bienes. Los bienes se adquieren por venta, traspaso, herencia, y según todo eso, la propietaria es una institución que se llama Pontificia Universidad Católica del Perú. Así dice la SUNARP. Entonces, yo creo que esta discusión sobre los bienes desenfoca 2 cosas. Desenfoca en primer lugar que la propiedad siempre fue de la universidad, que nunca se ha discutido, y en segundo lugar desenfoca un pedido de su santidad. Déjense de perseguir los bienes terrenales y persigan la expansión de la Iglesia y la salvación de las almas. Lo ha dicho hace muy pocos meses. Nosotros somos parte de la Iglesia. Yo particularmente soy un católico creyente y practicante. Yo creo que nosotros debemos superar esta discusión sobre los bienes terrenales y debemos hablar de una universidad católica fortalecida, vinculada con la Iglesia, que trabaja armónicamente dentro de un espíritu universitario y católico. Ahora, hay un temor, usted lo ha expresado varias veces y otras personas de la Universidad Católica, a una interferencia del gran canciller, específicamente de Monseñor Cipriani, en la autonomía universitaria, a través de la designación, no sé, en fin, no sé de qué formas podría intervenir, quizás vetando a algunos profesores o algunos cursos o algunos contenidos, en fin. ¿Esa preocupación existe? Esa preocupación es una preocupación que existe, pero que hasta ahora no ha tenido ninguna manifestación. El señor cardenal ha sido gran canciller de la universidad desde el año 99 hasta hoy, que son 13 años o algo así, y yo no conozco un caso en el que haya dicho este profesor se va. Entonces, yo creo que esa es una cosa latente, pero nosotros no debemos gobernar ni regular las cosas por miedos. Debemos regular las cosas por reglas que permitan vivir, progresar y desarrollarse.
Entonces, eso es lo que yo estoy buscando y entiendo, según la conversación en el espacio que tuve con el cardenal Cipriani, ¿no? Que es también lo que él me ha manifestado que busca, y en eso hay un acuerdo. Y yo creo que los 3 obispos que han estado hoy día presentes en la universidad también dicen lo mismo. ¿Qué es lo que dicen, perdón? Lo mismo, que hay que buscar un acuerdo que establezca una solidificación de la relación, porque la universidad es importante para la Iglesia, y además la universidad considera muy importante su vínculo con la Iglesia, porque ha permitido un mundo de desarrollo, de honestidad y de crecimiento humano muy importante para los miles de estudiantes. ¿Usted ha pasado por ahí? No, claro, por supuesto. Y conoce perfectamente es una buena universidad. Cómo es, claro. Y ese acuerdo, ¿qué significaría en términos precisamente del tema de la propiedad o de los bienes, de la administración de los recursos? Porque ese es el otro, digamos, diferendo que está además incluso en el Poder Judicial. Varias veces se ha expresado el temor de que lo que quiere en realidad el gran canciller, el arzobispo, en fin, el cardenal, es apropiarse de los bienes de la universidad, cosa que él ha negado, pero en fin, ahí existe ese temor. ¿Qué habría en el acuerdo? ¿Cómo tendría que ser el acuerdo para que ese temor se disipe? Mire, yo en la conversación esta que he tenido con el cardenal Cipriani, le he dicho que yo no soy capaz de manejar solo los bienes de la universidad, porque este es un tema técnico, requiere financistas, requiere economistas, requiere estudios. Yo tomo las grandes decisiones que me corresponden como rector dentro del Consejo Universitario. Y él me ha dicho, Marcial, a mí me pasa lo mismo en el Consejo Económico, el nombre no lo sé exactamente, al cual él va al Vaticano. Yo no soy un economista, yo voy allá y tomo las grandes decisiones en virtud de un programa técnico que le presenta a alguien al Vaticano. Entonces, los dos sabemos de qué estamos hablando, y yo reconozco que yo soy incapaz solo. O sea, si yo gobierno la universidad económicamente solo, no llega a mayo. Entonces, de lo que se trata no es de discutir si entre un señor que nombra él y yo podemos manejar la universidad. No, yo por lo menos no puedo manejarla. Pero si ponemos un equipo técnico que toma previsiones, que hace estudios, que hace evaluaciones y que supervisa, porque yo quiero ser supervisado, ¿no? No debe haber ciudadano más allá de toda sospecha. Claro. Entonces, en ese momento estamos de acuerdo. Y yo creo que esa es una cosa a la cual estamos llegando con madurez, una fórmula según la cual las cosas se administren, se vea que se administran sanamente. Por lo demás, la universidad yo creo que puede demostrar que no ha perdido capital, sino que lo ha desarrollado, que lo que recibió en herencia lo ha multiplicado, y que es una institución financieramente sólida, ¿no? Muy bien, me parece que hemos agotado. Ojalá pues que efectivamente se pueda. ¿Cuál es el cronograma? Usted tiene el encargo de desarrollar el diálogo. Hay un plazo, la Santa Sede ha puesto un plazo más o menos perentorio. Bueno, entonces, sí, es un plazo que son más aproximadamente 40 días. Y yo tengo la impresión de que estas cosas se van a definir bastante antes, porque el tema está trillado, machacado, todos sabemos de qué se trata, y si hay voluntad de acordar las cosas y posibilidad de hacerlo, yo creo que se va a hacer relativamente rápido. Ya el problema si es el 7 de abril, el 5 de abril o el 30 de marzo es un problema de detalle, pero vamos a trabajar. Bueno, yo me voy a trabajar esta noche. ¿Así? Bueno, claro, porque hay que hacer documentos, papeles, hay que avanzar las cosas, no podemos esperar a la próxima semana, ¿no? De acuerdo. Y entonces vamos a avanzar en eso, sí. Muy bien, pues, Marcial Rubio, muchas gracias por su participación. Aquí tengo un regalito para usted. Caramba. Muy bien, pues. Hay que dárselo a cardenal Cipriani. Tienen los 3 obispos que han estado, se han llevado el suyo. Sí, bueno. Claro, porque todos somos PUC. Muy bien, pues, ojalá que este clima prospere. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Alberto Sánchez Aizcorbe, alcalde de La Victoria, que junto con un conjunto de alcaldes de la Mancomunidad de Lima, pues han exigido que el metro comience cuanto antes y se pase por alto estos estudios que ya se hicieron en realidad. Regresamos.